www.orfeon.com/radio, nuestro Twitter @orfeon_digital, nuestro Facebook Orfeón La Casa de la Buena Música, el Facebook del programa Salud para Todos. También transmitimos en YouTube en vivo, el teléfono en cabina 5279-2150. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestros co-conductores, el doctor Gabriel Rojas Poceros, quien es médico cirujano y también gineco-obstetra. Buenos días. Hola, muy buenos días. El doctor Fernando Castillo Lira, quien es médico internista. Hola, un gusto nuevamente. Buenos días. La doctora Gabriela Ramírez Enciso, que también es gineco-obstetra. ¿Qué tal? Buen día. Y bueno, tenemos el honor de tener al doctor Jaime Kleinman, quien es gineco-obstetra, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, certificado por el Consejo de Medicina Médico-Legal en Ginecología y Obstetricia, diplomado en Patología del Tracto Inferior y Femenino, maestría en Ciencias Médicas, actualmente vicepresidente del Colegio de Ginecólogos y Obstetras del Hospital Español, también especialista Fellow del American College of Obstetricians and Gynecologists, American Society of Colposcopy and Cervical Pathologists. Y bueno, el tema de hoy que nos ocupa es parto humanizado. Vamos a dar alguna semblanza de lo que es el parto humanizado, pero quisiera darle la palabra al maestro antes que nos dé una semblanza de lo que es el parto humanizado. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es para mí un gusto estar aquí entre todos ustedes. Realmente tenía ya muchas ganas de venir aquí con ustedes. Y el día de hoy sí quiero platicar sobre un tema que ha tenido sus altas y sus bajas. Es un tema que realmente sus altas y sus bajas en cuestión de moda puede llamarse, porque hubo una época en el que pues vino la cuestión del parto psicoprofiláctico y la gente pensaba que el parto psicoprofiláctico era igual a parto sin anestesia, ¿no? Nada más lejos de la realidad, puesto que el hecho de tener el parto sin anestesia solito no significa psicoprofiláctico, ¿no? La historia nos ha hablado mucho de eso. Y obviamente ha habido varias corrientes al respecto sobre lo que es el parto y la humanización del parto, que desgraciadamente en algunas instituciones pues ha cambiado mucho, ¿no? Tenemos el problema de la cantidad de pacientes que hay en las instituciones, y eso hace que desgraciadamente los médicos, las enfermeras también, inclusive el personal que está laborando en las instituciones, pues deshumanicen a la persona, ¿sí? Vamos a hablar sobre, estamos hablando de gente, estamos hablando de seres humanos, pues que merecen respeto y que merecen todo nuestro cariño porque son nuestras pacientes. Aquí tuvimos a la jefa de la unidad de tococirugía del Hospital de la Mujer y bueno, nos decía que una de las barreras que se enfrentaban ahí en el Hospital de la Mujer era la falta de capacidad de gente para poder dar un trato y poder realizar este tipo de las condiciones que exigía la OMS y la Organización Panamericana de Salud para poder realizar lo que solicitaba para hacer la humanización de los partos, ¿no? Así es. Tenemos ese grave problema que desgraciadamente en nuestros estudios en la Facultad de Medicina a nosotros los médicos no se nos ha capacitado a 100%. Obviamente sí tenemos tuvimos una asignatura que era medicina humanizada, pero
realmente no se aterriza bien ese concepto y desgraciadamente sí hemos tenido muchos problemas y como le decía, no es exclusivamente de la medicina particular y de la medicina institucional. ¿Sí? Desgraciadamente sí se puede ver más o lo hemos visto más en la medicina institucional, pero no es privativa de la medicina institucional. Lo vemos inclusive en medicina particular muchas veces, desgraciadamente. ¿Algún comentario? Hola, muy buenos días, pues qué bueno que están aquí con nosotros. Entonces, pues vean, esto es lo importante, ¿no? Ya que la paciente, pues realmente llega al parto, llega a su cesárea, con muchas dudas, con mucho miedo, si va a estar sola, qué va a hacer, qué sigue, cómo va a enfrentar eso, ¿no? Entonces, ahí es donde nos corresponde al personal de salud acompañar en este trayecto a la paciente, ya que cada paciente, cada parto es diferente. Entonces, incluso la misma paciente que ya tuvo un parto previo no va a ser igual en nada. Entonces, tenemos que estar consciente de eso, ¿no? Del miedo, de la inseguridad que tiene y pues que lleve eso con confort, ¿no? Con la menos agresión posible. Acabas de tocar un tema, sí, yo creo que toral en esta plática, que es el miedo. Miedo es un miedo ancestral, vamos, no es que haya sido un miedo de hace poquito, es el miedo, y hay que hablarlo y hay que decirlo, miedo de enfrentarse a la muerte, miedo de tener o de que el bebé sufra algún percance. Sí. Desgraciadamente, muchas veces este miedo nos supera a la paciente y ese miedo causa tensión, esa tensión causa a su vez más dolor y a la vez ese dolor obviamente causa más tensión y es un círculo vicioso que en un momento dado tenemos que romper. Nosotros como médicos o tenemos que estar asesorados o tenemos que ayudarnos a veces con dulas. Sí, no tengo nada en contra de las dulas, al contrario, son una herramienta bastante buena para nosotros los médicos que atendemos partos. Doctor, una pregunta, usted que está en el Hospital Español, ¿ustedes tienen no sé, alguna sala acondicionada para llevar a cabo esto que nos platica del parto humanizado? ¿Se le dan algún tipo de talleres a la paciente y a sus familiares para saber qué tipo de práctica es esta, doctor? Platíquenos cómo es su función ahí. Definitivamente sí hay salas especiales. De hecho hay inclusive mesas especiales, mesas, llamámosle mesa, el lugar donde se atiende a la paciente. El hecho de no tener acostada a la paciente en posición horizontal, esa es una de las primeras premisas que basamos nosotros para atender a nuestras pacientes. Y es de las primeras cosas que yo en sala de labor les enseño a los residentes que entran conmigo, ¿sí? Que el parto acostada a la paciente es un parto totalmente inefectivo, ¿sí? Solamente nada más por presentar la lógica de la postura de la paciente. Es incómoda, ¿no? Aparte de incómoda, es ineficiente. Sí. Totalmente ineficiente y no nos ayuda. Entonces, desgraciadamente con esto tenemos que valernos de otro tipo de maniobras, como sería la maniobra de Christeller, que es empujar o que alguien empuje el abdomen de nuestra paciente para que salga, y a veces con maniobras tan agresivas, ¿no? Que pueden inclusive hasta lesionar a la paciente. No hemos visto en otras ocasiones, en varias veces, que inclusive ha habido hasta fracturas de costillas de la paciente por el hecho de empujar en forma agresiva a las pacientes. Sí.
Doctor, nos comentan o nos pregunta el público que hay lugares donde tienen incluso, no sé, tinas o lugares de piscinas para llevar a cabo como que una mejor dilatación. Allí con ustedes tienen todo esto. En el Hospital Español no hay como parto en agua, pero no es nada mala idea. La paciente buscar un lugar cómodo, ¿no? que está durante el trabajo de parto en un ambiente en el que está con agua, en el que está tibio, pues es un ambiente que relaja muchas veces a mi paciente. Y yo recuerdo el caso de una paciente mía que como no había un lugar para eso, se fue a otro lugar donde tenía la facilidad de tener de pasar su trabajo de parto en agua, y llegó al hospital con dilatación completa. O sea, llegó y le dijimos que bueno, pues si ella deseaba aplicarse anestesia para el parto, y dijo que absolutamente que no, y no se aplicó anestesia y tuvo un parto sensacional. Ni siquiera tuvimos que realizar la episiotomía, que ese es otro tema del que podemos hablar para hablar del parto humanizado. Doctor, pero usted piensa que el llevar a cabo, por ejemplo, ese tipo de práctica en agua está bien, es buena, bien llevado, es sana. Sí, bien llevado. No hay que desvirtuar lo que es el parto en agua, ¿no? Ya me decía un amigo mío que él no le gustaba el parto en agua porque no se veía él bien en traje de baño, pero ya cuestiones estéticas, ¿no? Pero el hecho de tener a nuestra paciente relajada, pero no es la única cosa. Si nosotros ambientamos o tenemos un buen ambiente en la sala de labor de nuestra paciente, que eso incluye estar acompañada, o sea, acompañada por un ser querido, no por toda la familia, porque hay gente que hasta hace fiesta, y hace una fiesta. Pero si es un evento, no hay que tratar de quitarle la cuestión patológica, lo que es el parto, ¿no? Quitar la cuestión patológica es, número uno, no decir que nuestra paciente está enferma. O miren, ya llegó su enfermita, o la gordita, pues es la señora Sánchez de la que está en trabajo de parto, y es importante que nosotros tomemos eso en cuenta, ¿no? Para que no digamos que es una enferma o que se va a aliviar, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos oído de que está enferma? ¿No? De que está enferma. Sí, tenemos que quitarnos y borrar esa cuestión de la cabeza. Claro. Qué interesante esto que menciona, ¿no? O sea, que los pacientes ni están enfermos ni se van a aliviar, ¿no? Así es. Sino van a tener un parto y van a traer al mundo a otro ser, y que realmente tienen que cambiar toda la nomenclatura y todo el concepto que se maneja malamente. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos, doctor. Es un placer tenerlo aquí. Fuera del corte seguimos en vivo en YouTube para los comentarios que se sigan. Gracias. Regresamos y saludamos aquí a nuestro amigo José Antonio Maya de Pisa que nos visita. Buenos días, José Antonio. Hola, buenos días a todos, doctor. Es un placer estar aquí con ustedes esta mañana, aquí en el programa Salud para Todos. Claro, bienvenido. Un gusto. Y bueno, pues hacemos un poco de la semblanza que nos envió el doctor Jaime Kleiman de lo del embarazo. Leemos un poco de lo. Por favor. Muchísimas dice, gracias. Después de más de 30 años de ejercer como ginecobstetra en la práctica pública y privada, presento una reflexión sobre el embarazo y parto y puerperio. El parto es una condición natural en la que desgraciadamente se le ha dado poca importancia. Actualmente también se ha desvirtuado el concepto de la atención de parto, y aunque hay preferencia por las prácticas naturales como parto en agua, también se quiere medicalizar este proceso. Debemos recordar que la mortalidad materno-neonatal
cantidad de pacientes y neonatos que se complican o mueren a causa del embarazo y puerperio aún constituyen un grave tema de salud pública en América Latina, a pesar de ser un problema altamente evitable y que se ha reducido en forma considerable en otros países. El embarazo y el parto no son enfermedades, pero tienen riesgo de una complicación, puesto que las urgencias maternas son sumamente difíciles de predecir. Por esto se deben adoptar las medidas necesarias para que las mujeres tengan acceso a los cuidados obstétricos esenciales. La soberbia, el protagonismo y la apatía de algunos médicos han hecho que ese proceso un evento en el que el médico, el cual no se le puede cuestionar absolutamente nada, lleven a una paciente a un parto desagradable y deshumanizado. El médico debe ser empático con la paciente, debe de comprender que existen temores ancestrales en el momento del trabajo de parto, y el parto, miedo a morir y temor a la integridad de su bebé. Debe saber que el miedo causa una mayor tensión, a su vez causa mayor dolor y por lo tanto más miedo, cerrando así el círculo vicioso. Debemos ayudar a evitar este círculo reconfortando a la paciente y haciéndola sentirse bien. Saber que el proceso del trabajo de parto puede resultar incómodo, pero que existen algunos mecanismos que pueden ayudar a ese trance. Debe estar acompañado con su pareja, el sentir apoyo con su médico, inclusive la ayuda de una doula puede mejorar en el trabajo de parto. La norma oficial mexicana NOM 007 de la Secretaría de Salud A2, la 2, 1993, establece que no debe llevarse a cabo el empleo rutinario de analgésicos, sedantes y anestesia durante el trabajo de parto normal. En casos excepcionales se aplicará según el criterio médico, previa información y autorización de la parturienta. La Organización Mundial de la Salud recomienda evitar el uso de medicamentos durante el trabajo de parto. Para el manejo del dolor se debe usar preferiblemente métodos no farmacológicos como la deambulación, el cambio de posición, masajes, relajación, respiración, incluso acupuntura y otros. También debe evitar la analgesia epidural como el método de rutina para calmar el dolor y preferir la anestesia espinal epidural a la anestesia general en casos de cesárea. Que la violencia obstétrica se puede definir como tipo de violencia ejercida para el profesional de la salud sobre el cuerpo y los procedimientos reproductivos para la mujer. Podemos resumir ese concepto en trato deshumanizado hacia la mujer embarazada, tendencia a patologizar los procesos reproductivos, negación de tratamiento, indiferencia ante las solicitudes o reclamos, regaños, burlas, ironías, decisiones médicas sobre el parto sin su consentimiento, esterilización forzada, no ofrecer alternativas, separación de los hijos al nacer, privación del apoyo emocional y personal elegido por ella, engaño médico, inducción al parto, ambiente falto de intimidad, episiotomía rutinaria. Las lesiones del periné posparto pueden estar relacionadas con la práctica de la episiotomía o la aparición de desgarros. Los estudios científicos están a favor del efecto preventivo de la posición vertical de la gestante durante el periodo expulsivo del parto para reducir la incidencia de lesiones en el periné y su morbilidad asociada. Lo último quiero anotar: por la cesárea no debe ser la primera elección. La cesárea es una cirugía abdominal mayor con el objeto de salvar la vida de la madre y el neonato si se puede nacer vaginalmente. Como cualquier operación, la cesárea tiene riesgos. Estos riesgos aumentan si se hace una cesárea cuando no hay razón para hacerla o cuando es una cesárea innecesaria. El médico que maneja los conceptos anteriores le dará a la paciente la seguridad de que un parto va a ser un evento inolvidable, le va a dar seguridad de que su parto debe individualizarse, de que los tiempos requeridos para los 3 periodos del trabajo de parto innecesarias que se pueden poner en riesgo la vida, por lo tanto, a la mamá como a la bebé. Doctor, esto quiere decir que pues lo mejor de lo mejor es un parto bien inducido, bien conducido, más bien conducido. Así es. Bueno, es esto que acaba de leer son algunas reflexiones que hice en una cuartilla
Obviamente podemos inclusive escribir un libro, ¿no?, sobre esto, pero quise resumir en una página todos estos pensamientos que en un momento dado nos asaltan a todos los médicos que atendemos, que llegamos a atender partos, porque estamos acostumbrados a tener rutina de que la paciente llega al hospital, la paciente es valorada por 1, 2, 3, 4, y a veces los médicos que estén en turno, desgraciadamente, sin pensar que la paciente requiere privacidad, y eso hay que enseñárselo a nuestros residentes. Estamos acostumbrados a que pues la paciente esté sola en este trance y no puede pasar ni el marido. A veces evitan que pase la mamá de la paciente, que yo no es que esté en contra que esté la gente con la paciente. Al contrario, si a mi paciente me la pueden reconfortar, ya sea la mamá de la paciente o el esposo de la paciente, son bienvenidos en el trabajo de parto. Había mucho tabú. ¿Quieres hacer algún comentario? Sí. Bueno, aquí el eje principal y fundamental es la humanización, ¿verdad? Lo que llama mucho la atención es que hoy en día el concepto de humanización se tiene que retomar, porque se pensará el asistir a un control de embarazo con el especialista en ginecología, como ustedes son los especialistas. Sabemos que existen diferentes corrientes, ¿no? Existe el especialista ginecólogo, pero en parto humanizado, y hay diferentes corrientes. El parto en agua, que habíamos comentado hace un momento. Sí, exactamente. Entonces, aquí lo que llama la atención es volver al concepto del parto humanizado, porque, a ver, ves, la Organización Mundial de la Salud actualmente ya habla de recomendaciones, pero de unificar criterios a nivel mundial, y prácticamente habla de cesárea humanizada y parto humanizado. Claro. ¿Sí? Doctor, a mí qué bueno que hacen ese tipo de reflexiones. Yo creo que aquí en este tema es un tema que tiene dos caras de la moneda. Por una parte estamos hablando de la paciente y todo. Yo quiero enfatizar una cuestión. Ni todo es natural, llamémosle natural, como que en un momento dado una paciente, pues como es natural, se va a ir a un río a atender a su bebé y solita porque es natural. Digo, tenemos que llevar esto, claro. Y en un momento dado, ¿por qué cuando llega la paciente se le pone un suero? Pues tenemos que adelantarnos a eventos que en un momento dado, y este es el otro lado de la moneda, ¿sí? Decirles, cuando la paciente nos dice, pero es que yo lo quiero tener entre comillas natural, no quiero que me pongan sueros, no quiero que me pongan absolutamente nada, pero como lo describí en el texto que hay que darle seguridad. Hay que darle seguridad, y algo claro, muy importante, y lo acoté. Tenemos que adelantarnos a eventos que son impredecibles. Si una paciente empieza con sangrado, con desprendimiento de placenta, que esa sí ya es una patología, o sea, nos lleva un tiempo que es un tiempo de oro, el canalizar en ese momento a la paciente por la cerrazón de la paciente de quererlo, por decirlo, natural, sin un suero o sin tener una vena permeable. O hacer medidas heroicas, ¿no? Las gentes que hemos estado en hospitales de urgencias, que hemos visto pacientes de trauma, claro, cuando llegan las medidas heroicas, que el paciente se complica para evitar todo eso, para poder tener una vena permeable y que requieras
meter antibióticos o sedar un poco al paciente para Así poder es. hacer un tiempo quirúrgico más pronto, más oportuno. Entonces tienes lista una vía permeable para poder darle un tiempo mejor. Y es por ¿no? eso que se hacen, porque el parto, digo, no me dejarán mentir, hasta en los taxis se atienden partos, ¿no? Sí, En el sí, metro. sí. Pero el chiste, ¿por qué en una institución hospitalaria se atienden los partos? Justamente por eso, porque en un momento dado, una cosa que es natural, que es normal, que es la atención de un parto, sí puede tener un problema mayor si se empieza a complicar. Como les decía, las condiciones salubres también que debe existir, existir, ¿no? Además, se está monitorizando, ¿sí? Que es algo que hace hasta no mucho tiempo no teníamos al 100%. Ahorita la paciente llega al hospital y podemos monitorizar la frecuencia cardíaca de nuestro bebé, como dice la norma oficial, antes, durante y después de la contracción. Antes, cuando no teníamos estos métodos de monitorización, nos valíamos de un estetoscopio de Pinart, que es una como copita, como ¿no? una copita que nos poníamos al oído. La paciente tenía contracción, no escuchábamos nada, la paciente pues obviamente la molestábamos porque teníamos que hacer presión en su abdomen, siendo que la paciente estaba con una contracción. Y ahorita pues no tenemos a nuestra paciente monitorizada. No es el hecho de tenerla monitorizada todo el tiempo no significa que la tengamos atada a la cama a la paciente. Lo que sí, esta paciente la tenemos monitorizada, podemos hacer un trazo, vemos que no haya problemas con el bebé, la paciente se puede quitar el monitor, seguir deambulando, caminando en sala de labor sin ningún problema, ¿sí? Y atender nuestro parto. Inclusive hay unas pelotas muy, muy interesantes que nos ayudan y que le ayudan a la paciente a relajar el perineo. Doctor, perdone, tengo una pregunta. Para todas las pacientes embarazadas, ¿se puede llevar a cabo esta práctica o hay alguna contraindicación a ciertas personas que no puedan hacer esta práctica necesaria o prudente? Claro. ¿Existe alguna? Por favor, qué bueno si que, nos que explica. me hace esa pregunta, porque definitivamente y de hecho por norma tenemos que valorar a nuestra paciente antes, tenemos que tener a nuestra paciente con algunas consultas previas al parto. En esas consultas previas al parto, nosotros nos vamos a dar cuenta si la paciente es apta o no es apta al 100% para un trabajo de parto. ¿Cuál De sería hecho, la que no es apta, doctor? Si la paciente, si ya tenemos algún problema de alguna malformación con el bebé o algún problema que evita que el parto sea por vía vaginal, lo quitamos. Y curiosamente estábamos la otra vez platicando, un bebé prematuro, ¿sí? Un gemelar, ¿no, doctor? Aunque digamos, bueno, es que sí va a caber y está chiquito. Está chiquito, no va a tener ningún problema para descender en el canal del parto. Pues ese bebé le va mejor por vía cesárea y no es por el tamaño del bebé. Por la reanimación. Por la reanimación y por la cabeza del bebé que está más frágil y que puede llevarnos a tener un problema con el bebé. Entonces, hay ciertos casos en los que está inclusive contraindicado que la paciente tenga parto. Por ejemplo, otro caso que me llega ahorita a la cabeza, una paciente que es cardiópata y que no la podamos someter, usted que es internista, obviamente nos va a decir, bueno, a esa paciente no la sometas, es como someterla a un maratón, ¿no? Decirle, córrete el maratón a ver qué te pasa, ¿no? Pues obviamente no. Si podemos evitarle a nuestra paciente ese riesgo. También a pacientes con virus de papiloma, ¿no? Para evitar
Ese es todo un tema, ese es todo un tema. ¿verdad? Porque... ¿O qué opina usted, doctor? Claro. Porque hay un otra montón invitación, Fernando. Otra Maestro. invitación, cosas que se dicen, doctor. Es todo un tema, pero si que yo le pasa a uno detecto- el virus al bebé, ¿no? Por el canal. Claro. Platíquenos, doctor. Tenemos una cosa muy interesante con esto. Si yo tengo a mi paciente, obviamente antes de atenderla, yo ya tengo una buena historia clínica y yo ya voy a tener a mi paciente diagnosticada con VPH, con virus de papiloma humano. Si está activo este virus de papiloma humano, tenemos, si le damos trabajo de parto, la probabilidad de que el bebé tenga una infección a nivel de laringe es de un 20%, que es menos de la mitad, claro, pero el tener, o sea, no me gustaría pensar que alguno de mis hijos naciera con VPH, con papilomatosis laringea, nada más por decir, no, pues es que no quiero evitar la cesárea. Por jugármela. Por jugármela. Uh-huh. Es un 20% lo que dice la literatura. Sí. Pero el que tiene papilomatosis laringea, el bebé que la tiene, no la tiene en un 20%, la tiene en un 100%. Claro. Entonces, yo platico con mi paciente y sí le digo los riesgos al que vamos a someter a su bebé. Claro. Okay. Buena pregunta, claro. Quería hablar, José Antonio. A ver, José Antonio quiere hacer un ¿Le comentario. pasas el micrófono, Gaby? A ver, José Antonio. Hola, ¿qué tal? Me gustaría hacerle una pregunta al doctor Kleiman. Eso. ¿Qué tan adecuado es utilizar forceps y qué consecuencias puede llegar a tener? Bueno, también es todo un tema, ¿no? Que podemos platicar de Fernando, otra invitación. Con mucho gusto. El tema de los forceps, y qué bueno que lo sacaron a colación en este programa. Yo cuando platico con mis pacientes sobre el uso de los forceps, les hago una analogía del uso de los forceps con un policía que tiene una pistola. Un policía con una pistola que es un policía que sabe manejar su arma, puede salvar vidas. Si el policía no sabe manejar su arma, bien usada, que ni la saque. ¿Sí? Es más, que ni la porte. Lo mismo pasa con un ginecobstetra. Un ginecobstetra que sabe las indicaciones precisas para poner un forceps bien puesto en un momento dado, puede salvar vidas. Si no, que no lo haga. Puede dejar lesiones. Claro, pues. Sí. Yo quisiera hacer una reflexión de un paciente que me llegó al consultorio, que venía ya pues, prácticamente en periodo casi expulsivo, ¿no? ¿Qué hiciste, Roberto? No, ahí en realidad estaba muy cerca un hospitalito que, bueno, realmente no quiero decir el nombre del hospitalito pero tengo aspirador, tengo todo ahí en el consultorio, pero dije, no la atiendo aquí. Claro. No la atiendo aquí porque en la mejor de las condiciones va a salir todo bien, va a ser un batidero aquí, pero pues nos va a ir bien. Pero si algo sale mal, no me lo voy a perdonar. Pues sí. No me lo voy a perdonar porque por cualquier circunstancia, no tanto por el problema legal, porque yo me cubro bien en periodo expulsivo, legalmente, Sí, claro. Sí. no va a haber problema. Bajo el encubrimiento de que soy un médico, que estoy ejerciendo legalmente la profesión, etcétera, ¿no? Vámonos. El papá de este niño, que ya ahorita ya está por entrar a la profesional, vámonos al hospitalito, llegamos al hospital, no puje, señora, me alcancé a vestir, en 20 minutos ya habíamos sacado a la criatura, que por cierto las condiciones del lugar estaban fatales, salió el bebé afortunadamente bien todo, sin ningún problema.
que por cierto ni me pagaron, que eso era lo que menos me preocupaba, El chiste es que fuera en un centro hospitalario. Sí. Pero no quise arriesgarme a recibir a una criatura en condiciones, y una vez también me llevaron a un domicilio que la señora estaba, y dije, pero ¿por qué aquí? Es que ella no acepta, pero pues ya no me quedó otra más que recibirlo en el domicilio, porque la señora no le gustaba irse a los hospitales, sí. ¿no? Pero ya el bebé ya estaba afuera, ¿no? Entonces ya lo recibí en el domicilio, pero situaciones, y llegar otra vez a un domicilio y ya el bebé afuera, pues mientras llegaba la ambulancia, y situaciones así que nos enfrentamos los médicos, o recibirlos en los taxis, situaciones que durante la práctica profesional se enfrenta uno, pero evitar hasta donde sea posible complicaciones, o evitar ese tipo de eventualidades en las que se enfrenta uno en la práctica diaria. Es que el parto humanizado no significa retroceder a la prehistoria, y eso yo creo que debemos de enfatizarlo. O sea, retroceder a la prehistoria, decir, bueno, pues es que mi mamá o mi abuelita tuvo a todos mis las tíos tenía en la casa, en la casa, ¿no? Quitaban trapos limpios, agua hervida, o sea. Pero las condiciones no eran tan salubres, ¿no? Por eso No, y el índice, y hay que, eso es importantísimo, el índice de morbimortalidad, o sea, no nada más las mujeres que llegaban a morir en trabajo de parto en ese tipo de condiciones, claro, y los bebés que tenían limpieza de las membranas, ¿no? la limpieza Y las ¿no? complicaciones. Y las complicaciones. Yo creo que eso es importante. Ahorita que hablamos de forceps, me llega a la cabeza, no en pocas ocasiones, inclusive hace relativamente unos años, atendí a la hija de un médico ginecólogo, y estaba el doctor detrás de mí viendo cómo estaba atendiendo a su hija. Y a la mera hora, al final... Y no le dijiste salte. No. La paciente Porque quiso que entrara presión, su ¿no? papá, que es ginecólogo. El doctor quiso entrar, y bueno, pues tenemos que respetar los deseos de la paciente. Pues al final el bebé se atoró, vamos a llamarlo así, y no salía, y el periodo expulsivo se hizo un poquito más prolongado. En ese momento solicité que me trajeran unos forceps. El pediatra palideció, el anestesiólogo palideció, el ginecólogo nomás volteé a verlo y nomás le guiñé el ojo como diciéndole, no te preocupes. Y adiós, gracias, nos fue muy bien, pero sí, eso sí fue una cuestión heroica, vamos, y en esas condiciones. Pero sí, si no tenemos si no sabemos cómo usarlos, o no tenemos las condiciones para usarlos, mejor no los usamos. Doctor, ¿y realmente se realiza el parto humanizado en la mayoría de las instituciones? Desgraciadamente. ¿Realmente se lleva a cabo? O sea, ¿qué parámetros son los importantes para un parto humanizado? Desgraciadamente ¿Qué conlleva? ¿Qué lleva? Desgraciadamente no, y parte de lo que estoy tratando de hacer es justamente, estoy tratando de, pues es que hay que educar, no nada más al médico, hay que educar a nuestros internos de pregrado, hay que educar a nuestros residentes, al personal que nos asiste, enfermeras, inclusive camilleros, ¿sí? Hay que educar a toda la gente, y hay que educar también a las pacientes, curiosamente. O sea, no es trabajo unilateral, no es trabajo nada más de personal médico, porque obviamente sí, estamos pensando en parto humanizado y estamos hablando y estamos pensando
echarle la culpa al médico, ¿no? El médico es el malo del cuento. Pero sí hay que educar desde los comentarios que hace el médico, que me ha tocado desgraciadamente verlos, o sea, si cállate y puja, si cuando te lo hicieron no gritaste ahorita porque sí, o sea, cosas despectivas y misóginas que en un momento dado son pues terribles, ¿no? Entonces tenemos que educarnos a todos, a todo el personal y a la paciente también, ¿no? Decirle, mira, parto humanizado no significa tenerlo con flores y jazmines. O sea, parto humanizado significa la calidad y calidez. Y la calidez. Es que prácticamente es el eje central hoy en día. Hay que entender que la mujer es el eje central en el parto, porque de lo que suceda en ese momento va a ser el futuro, la proyección no nada más para ella, sino para el bebé. Y que aquí se está despersonalizando la situación. O sea, porque prácticamente el parto humanizado sería el contexto de que el acercamiento con la madre, ¿no? Al momento del parto, el no hacer episiotomía, ¿no? De alguna manera también. ¿O es medicamentoso o no es medicamentoso el parto humanizado, doctor? ¿Qué nos dice? Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con las respuestas de esto, porque también nos están preguntando en dónde pueden encontrar al doctor Jaime Kleiman para su consulta, porque ya mucha gente está preguntando dónde lo pueden localizar. Muchas gracias. Regresamos. A ver, Gaby, ¿tienes alguna pregunta? Sí, yo quería preguntarle al doctor. Sabemos que en el parto humanizado se supone o hay muchas pues tabús, o no sé si esto sea cierto, que el cortar el cordón abruptamente y en el parto humanizado evitan eso. ¿Qué tan cierto es que eso mejora la salud del bebé y que puede prevenir procesos anémicos a 1 año y mejora la oxigenación del bebé y que es un niño más seguro? ¿Qué tan cierto es eso, doctor? Pregunta de examen, Gaby, parece pregunta de examen. No, y es pregunta de examen, sí definitivamente para que le anoten. Yo en los partos que atiendo siempre hago mucho énfasis en esto que me estás diciendo, porque yo una vez que nace el bebé, el cordón umbilical sigue mandando sangre, inclusive sigue latiendo. ¿Sí? Entonces nos da perfectamente tiempo de quitarle las secreciones al bebé para que pueda respirar mejor. ¿Sí? Muchas veces el bebé tiene secreciones, entonces con una perita quitamos las secreciones, lo limpiamos bien y el cordón umbilical sigue pasándole sangre de la mamá. 20 o 30 mililitros. Más o menos. Y desgraciadamente, y eso me ha tocado ver, que nace el bebé, pinzan el cordón, lo cortan y como papa caliente se lo pasan al pediatra. Sobre todo y el pediatra pues en cesáreas, ¿no? Que ya corta el cordón, pero a ver, ¿cuál es la prisa? Y a veces se ¿no? mete el pediatra a jalar al bebé. Ya, corta. Yo ¿no? siempre les digo, por favor, ustedes déjenme a mí, tranquilo. Es que no está llorando, pero el color del bebé es el normal, se está oxigenando. Lo estamos aspirando, que eso es importante. Porque ¿cuántas veces no hemos visto a bebés que les cortan el cordón en forma abrupta y inclusive hasta elevan al bebé, esa sangre del bebé se regresa y puede inclusive provocar un problema de anemia del bebé? Sí. Si nosotros le damos su tiempo exacto, y su tiempo varía porque nosotros estamos detectando que le está llegando sangre a ese bebé, está latiendo el cordón. Y nosotros estamos pendientes de la coloración del bebé. Si nuestro bebé tiene una muy buena coloración, aunque no llore en ese momento, podemos esperar a hacerles las maniobras de reanimación, quitarles todas las secreciones, y ahora sí, en ese momento tenemos perfectamente tiempo de... Otra maniobra que tampoco a mí no me gusta es exprimir el cordón de la... que tampoco es a mí tampoco me gusta. No, a mí no me gusta. Y hay gente que lo hace, ¿no? Exprime el cordón
De mamá a bebé, de mamá hacia bebé. Sí, Y es una carga sí, también sí, altísima fuerte y fuerte y momentánea de sangre que tampoco el bebé está preparado, ¿no? tiene Para ese recibir. para ese Es volumen. una transfusión. Es una transfusión, Sí, pero, sí. pero bastante agresiva. Pero si lo dejamos en forma natural, normal, podemos, después de un rato que ya tenemos la seguridad de que nuestro bebé está perfectamente bien, podemos pinzar el cordón, cortarlo y ya pasárselo al pediatra para que lo ponga en un medio caliente. No hay que olvidarnos, y eso también es muy importante, que el bebé sale de de un vientre que está a 36, 37 grados centígrados a la intemperie que estamos en el mejor de los casos a 25, 26 en sala de labor, que está alto. Sí, claro. ¿Sí? Y lo tenemos que llevar porque a un lugar donde no pierda calor, que eso también quiero hacer énfasis, ¿no? de que en un momento dado no estamos pensando en eso. Obviamente, si nosotros se lo pasamos a la mamá, que esa es otra de las cuestiones y de las que también podemos hablar mucho, el hecho de que la mamá lo cubra y lo ponga en su vientre o lo ponga inclusive, yo he visto casos de que en ese momento empieza a amamantar al bebé, sí, que les dan que lactancia. se puede, o sea, no es privativo de ningún lado. Hay gente que me pide que hacerlo, con mucho gusto. Si no hay ninguna circunstancia que contraindique hacer eso, que la mamá en ese momento amamante al bebé, inclusive nos sirve porque el hecho de que el bebé Sí. empiece a succionar, Es un calostro para el número sistema uno, inmune, ¿no? El calostro para el sistema inmune. 2, la secreción, el vínculo amoroso, que es importantísimo. Y 3, vamos a hablar ya en cuestión médica, la secreción de una hormona que se llama oxitocina y que nos ayuda a que la matriz, que es una matriz que Claro. está bastante grande, Empiece a hacer reduzca su contracción. tamaño y también evite que haya un sangrado Fuerte. después, favorezca la recuperación de esa matriz, sí. Se acaba el tiempo. Los datos de sus consultorios, doctor, por favor, porque si no... Sí, es que Estoy en la torre de consultorios del Hospital Español, en el consultorio 305. Ahí estamos para servirles. ¿La Torre Nueva? La torre No, vieja. la amarilla. Bueno, yo todavía soy de los Ahí en viejitos. Y en el Hospital Ángeles de las Lomas, en el consultorio 140. Los teléfonos también. Los teléfonos 5545 6870 y 5247 4169. Esos son los. Y cualquier urgencia, les doy mi teléfono celular con mucho gusto. Empieza con 044 555 402 1841. En el Español, ¿a qué horas? Y en el Ángeles. Bueno, estoy unos días en el Español y otros días en el Hospital Ángeles. Los días que yo no estoy en el Español está el doctor Rojas. Ah, ok. Están compartiendo. Sí, ahí. Doctor, y realmente la paciente pide, la paciente pide atenderse con el parto humanizado, ¿lo pide? Hay gente que lo pide. ¿O el porcentaje Hay gente es que lo mínimo, pide. es mayor? Ahorita es ¿Por poco. qué sí? ¿Por qué no lo piden? Como dije al principio de la charla, mucho se deja de venir por el tema de la moda, que a mi juicio yo creo que debe de ser, el parto humanizado debe ser una cuestión no de moda, sino que debe de ser una cosa de siempre. O sea, tanto el médico como la paciente debemos de luchar por un parto humanizado. Porque, yo no soy ginecólogo, pero lo que me percato, estos últimos 20 años se han incrementado las intervenciones quirúrgicas y el número de cesáreas. Sí. Que, bueno, ustedes son expertos y saben cuáles son sus indicaciones. Entonces, prácticamente ha sido un boom esto. Por eso era mi pregunta. No, 100%. Y aparte, la dama no quiere perder su estética, o no quiere amamantar a un niño, o no quiere tener problemas en el canal vaginal. Sí, de incontinencia. Incontinencia, Sí, etcétera. sí. Entonces, creo que este es un tema
cultural, de Por mucha eso educación. decía, estas son las dos caras de la moneda. La moneda, la otra cara de la moneda es el hecho de que hay gente que es recalcitrante y nos pide tener parto humanizado y bueno, llevarlo hasta las últimas consecuencias, pero la otra cara de la moneda es la gente que me dice, ¿sabes qué? Por ningún motivo voy a tener un dolor, una molestia, por ningún motivo voy a dejar que mi cuerpo padezca o mi vagina quede laxa, tenga problemas, quede incontinente. Si un buen parto, un parto bien atendido no tiene por qué dar ese tipo de complicaciones, aunque usemos forceps inclusive. Bueno, doctor, y el parto humanizado, las condiciones y las características, es una mujer que puede tener movimiento en bipedestación, 100%. movimiento en cuclillas, para que se entienda por la gravedad de Claro. la postura. Es Es más, hasta para defecar, claro. la postura es en cuclillas. Exacto. ¿Sí? La pelotita de la que hablaba es justamente para favorecer esa posición. Y es una posición que anatómicamente nos ayuda. Inclusive hay en la literatura hasta parto en hamaca, ¿no? Una hamaca atendido con rebozo. Y bueno, no hay que olvidarnos que llevando la práctica, o sea, podemos tener el mismo parto, ya, no con un rebozo, no con una hamaca, pero sí con una mesa especial que imite esa postura de la paciente. Oye, doctor, entonces, en definitiva, el parto humanizado prácticamente es aquello que se va a llevar a cabo en pacientes no complicados. Así Esa es la idea. si no, no está indicado. Esa es la idea, definitivamente. Esa es la idea, ok. Sí. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Diploma. Muchísimas Y- gracias. Tere, hombre, alcanzaste qué diploma. lindo. Y queremos darle las gracias al doctor Jaime Kleinman Tu diploma. y invitarte para que estés nuevamente con nosotros en breve. Te agradezco con muchísimo gusto. Y realmente es muy interesante escuchar a una gente con tantos conocimientos y además que somos de la misma generación. Uy, ya ¿verdad? ves, De en la misma escuela. universidad. No digan año. Ya Es un placer tener una gente con tantos conocimientos aquí y pues decir que esta cabina está abierta para ti Muchísimas y gracias. a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, a SAI, que nos hace favor de producirnos y que tengan un excelente fin de semana, un mejor día y que gane la selección este sábado. Así es. Ok. La sorpresa. Gracias a todos. Buen Nos día. vemos en 15 días.